Dios nos ama. Vamos a decirle, Espíritu Santo, ven, ilumina nuestros corazones, ilumínanos para que podamos nosotros ser un reflejo del amor del cielo, para que nosotros podamos ser un reflejo del amor de nuestra Madre Santísima, para que nosotros podamos ser como ella. La luna es la que refleja el amor, la luz, el calor que el sol nos da cuando pensamos que ese sol es Dios. Ese sol es aquel a quien nos debemos todos los días de nuestra vida y aquel que conoce todo de nosotros y que bien sabe que con tan solo dejarnos tocar por su amor, nuestra alma se transfigura, se transforma, se hace mejor y cada día, entre más dócil seamos a esta eh, intervención celestial en donde las manos del dulce alfarero toman nuestro corazón y lo van moldeando a ese corazón que Dios soñó que fuéramos, entonces vamos a ser cada día más felices sin esperar nada de fuera. La felicidad eterna, verdadera y perdurable es aquella que no importan las circunstancias que nos rodeen, sino que importa qué tan hilvanados estemos a nuestra familia del cielo, en donde todo es dado en abundancia, en generosidad. Toda la paz, todo el amor, todo el deseo de bienestar viene de esta relación que nosotros hoy vamos a profundizar porque en María se ven realizadas todas las gracias del cielo y a ella le vamos a pedir hoy especialmente que derrame en nuestros corazones cada día más y más gracias. Con esto tenemos nosotros justo la responsabilidad de responder cada día con más y más benevolencia, misericordia, ternura, amor a todos los que nos rodean. Vamos a decir, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, úngenos, llénanos, abre nuestros corazones al don que nos quieras hoy regalar. Los dones que hoy nos quieras regalar, que se instalen en nuestros corazones con mucha, mucha abundancia. Ven, Espíritu Santo. Llénanos, úngenos, ilumínanos, transfórmanos, recréanos, sánanos, libéranos. Vamos a rezar un Padre Nuestro pensando en cada palabra, porque somos hermanas en Él y como hermanas vamos a pedir también por nuestros hermanos y vamos a vivirnos como hijos de Dios todos los días. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ahora vamos a rezar 3 Aves Marías pensando que el primero se lo ofrecemos a Dios Padre, el segundo a Dios Hijo, el tercero a Dios Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás
y a los demás espíritus inmundos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Sangre preciosa de Cristo, cúbrenos, protégenos a nosotros, a nuestras familias, nuestros planes, nuestros deseos, todo aquello que venga de ti, Señor. Cúbrelo y haznos que todos los días deseemos más el cielo y que cada día te demos más gloria y te queramos agradar más. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Listas a empezar nuestra aparición número, casi estamos ya por la última o penúltima de Lourdes. Así que vamos a adentrarnos en este relato que espero hoy poder terminar porque tenemos, ¿qué creen? Una clase más, nos queda una clase. Es impresionante cómo se fue este curso, esta primera etapa, pero bueno, tenemos muchísimo que seguir ahondando. Vamos a ver ahorita. Estamos en lo de las velas, milagro de la, o sea, lo que significa la vela. Ahí todavía vamos hacia arriba, hacia arriba. Estamos cuando brotó el agua, ajá, la fuente de agua milagrosa. Y creo que hablamos del primer milagro, vamos al segundo. 26 de febrero, el primer milagro de la curación, el buen párroco, sí. Aquí ya hablamos del primero, que es el que recupera la vista, el señor Bourriet. Y luego la primera vela en la gruta de Lourdes, un día al final de la aparición con la tía, ya lo hablamos, ajá. Virgen de Lourdes, creo que por ahí, ¿no? Tuvo una gran tristeza. Bernardita, antes de dirigirse a la gruta, a la Santa Misa. Sí, ahí, ya un poquito arriba. Ahí, el 4 de marzo. Ajá, ok. El 4 de marzo, último día de la quincena, y siguiendo su costumbre, Bernardita, antes de dirigirse a la gruta, asistió a la Santa Misa. Al final de la aparición, tuvo una gran tristeza, la tristeza de la separación. Volvería a ver a la Virgen. Ah, creo que ya esta es la aparición número 15. No sé si entonces, a ver, un poquito más arriba, mi Gaby linda, porque aquí ya, a ver, vamos al 26 de febrero, vamos a hablar del 26 de febrero, repasamos un poquito. Bueno, después del señor Bourriet, sí hablamos del señor Bourriet, ¿no? Que recupera la vista. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, ya al examinarlo de nuevo, no quedó más remedio que llamarle a lo sucedido por su nombre milagro. Y lo más grande era que el milagro había dejado las cicatrices y lesiones profundas de la herida en sus ojitos, pero había devuelto así la vista. Muchos milagros siguen sucediendo en Lourdes, por lo que en el santuario hay siempre una multitud de enfermos. La primera vela en la gruta de Lourdes, un día al final de las apariciones, no, también ya hablamos de eso, si es verdad. Perdón, pero es que obviamente, claro, no me quiero detener mucho. A ver, el 2 de marzo, Bernardita fue de nuevo a ver al párroco de Lourdes, recordándole la petición de la Virgen de levantar el santuario. Ahí estamos, en el lugar de las apariciones. El párroco le contestó que era obra del obispo, quien ya estaba enterado de la petición y sería el encargado de poner por obra el deseo celestial de la visión. El 4 de marzo, último día de la quincena, y siguiendo su costumbre, Bernardita, antes de dirigirse a la gruta, asistió a la Santa Misa. Al final de la aparición, tuvo una gran tristeza, la tristeza de la separación. Volvería a ver a la Virgen siempre generosa, no quiso que terminara el día sin una manifestación de su bondad, un milagro maternal, coronación de la quincena, claro. Es que ella tenía temor porque, claro, había hablado la Virgen de 15 apariciones, había hablado ella de ese número. Bernardita sabía que estaba concluyendo esa serie de apariciones, entonces ya el temor de no ver más a la Virgen, por supuesto que debe haber abrigado su corazón. Yo siempre digo que sigue siendo increíble pensar imagínense, con una sola vez de sentir el cielo, me imagino que siempre quiere seguirlo sintiendo, porque eso es María. María es traer al cielo a la tierra. Y yo cuando pienso de veras, es que sí, mi Uchi linda, tú que también conoces a María y que dices, ¿cómo puede ser? O sea, que todos los días estés sintiendo ese pedacito de cielo, o sea, ¿cómo vives en la tierra después al día siguiente, ¿no? O sea, dices, qué fuerte, pero bueno, aquí entendemos ese miedo normal, porque los seres humanos tenemos esa tendencia a pegarnos, por supuesto, a lo que es lindo, lo que es bueno, lo que es santo, lo que nos da paz.
Entonces, un gran milagro, un milagro maternal, coronación de la quincena de las apariciones. Un niño de 2 años estaba ya agonizando, se llamaba Justino. Desde que nació, tuvo una fiebre que iba poco a poco desmoronando su vida. Sus padres ese día lo creían muerto. La madre en su desesperación lo tomó y lo llevó a la fuente. El niño no daba señales de vida. La madre lo metió 15 minutos en el agua, estaba muy fría. Al llegar a casa notó que se oía con normalidad la respiración del niño. Al día siguiente, Justino se despertó con tez fresca y viva, sus ojos llenos de vida, pidiendo comida y sus piernas fortalecidas. Este hecho conmocionó a toda la comarca y pronto a toda Francia y Europa. 3 médicos de gran fama certificaron el milagro llamándolo de primer orden. Entonces, el gobernador de Tarbes, ciudad a la que pertenecía Lourdes, reunió a todos los alcaldes de la zona para dar instrucciones precisas de prohibir de inmediato la asistencia a la gruta de todo ciudadano. Todo fue en vano. Cada día acudían más peregrinos de todas partes. No obstante, las persecuciones, las burlas. Ay, gracias, mi Gaby linda. Es que tengo que quitar entonces las fotos de abajo. Sí, cuando las subes ya veo perfecto. No obstante las persecuciones, las burlas, las injurias, Bernardita continuaba visitando la gruta, iba a rezar el rosario con los peregrinos, pero la dulce visión no aparecía. Ella ya estaba resignada a no volver a ver a la Virgen. Ahora vamos con esta declaración de María, que es por demás, por supuesto, hemos hablado, cada aparición tiene el icono, lo que realmente representa a Lourdes es que ahí la Virgen se anuncia como la Inmaculada Concepción. Importantísimo en ese momento porque era reafirmar el dogma. Y esto no lo podía saber Bernardita por sus propias fuerzas, porque era una persona tan humilde, tan sencilla, tan ignorante de tantas cosas, que eventualmente fue una confirmación más. Pero ahora vamos a adentrarnos en esta proclamación, eh, en este momento en donde la Virgen se deja conocer por este título precioso tan importante para que la iglesia como que concluyera con esta manifestación que se tenía que realizar y que tenía que compartirse al mundo entero. María es la Inmaculada desde su concepción. El 25 de marzo fue el día de la gran revelación, el día de la Anunciación. Bernardita se sintió fuertemente movida a ir a la gruta. Muy contenta, obedeció ese llamado en su corazón y fue inmediatamente. Como era una fecha solemne, los peregrinos tenían la esperanza de que la Virgen se apareciera. Y cuando llegó Bernardita, se asombró de la cantidad de personas que encontró. Fue este día 25 en la historia de las apariciones, un día de gloria. Bernardita volvió a preguntarle a la señora, ¿quieres tener la bondad de decirme quién eres y cuál es tu nombre? La visión resplandecía más que nunca. Híjoles, que cierren sus ojos y nada más imagínense por un momento estar ahí con Bernardita. Estar ahí en ese lugar en donde la Virgen, con mucho amor, quería decir que había recibido el gran favor de haber sido concebida sin ninguna mancha. Por méritos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, en el tiempo atemporal de Dios, la Virgen, por supuesto, que es totalmente reservada en toda la pureza máxima para hacer ese vessel, esa resija, esa vasija que obviamente va a recibir al Hijo de Dios. Esa vasija, ese recipiente precioso y perfecto, por supuesto que por méritos de Jesús. Es como en el momento en el que todos somos salvos a través de esa entrega del Hijo de Dios, en ese momento, en este plan de Dios que es sin tiempo, la Virgen también está en ese momento como ganando esa predilección de vivir siempre hilvanada a Dios. Por ningún momento el pecado la separa de Dios. Entonces imaginémonos cómo Bernardita debe haber percibido en ese momento donde el título de la Virgen es dado a conocer, pues obviamente toda la luz del cielo representa toda la pureza de esta preciosa doncella que es la Virgen María, que es pura antes, en y después del parto, se deja conocer a Bernardita
y por ende a toda la humanidad con este título que estaba reafirmando el dogma de la Inmaculada Concepción. Y bueno, pues sintamos esta luz tan hermosa que toca nuestros corazones. Imagínense cómo tocó el de Bernardita. Se aparecería ahí. Entonces dice, muy contento obedeció este llamado. Fue el día 25 en la historia de las apariciones, un día de gloria. Bernardita volvió a preguntarle y la visión resplandecía más que nunca, sonriendo siempre y siendo su sonrisa la única respuesta. Bernardita insistió, ¿quieres decirme quién eres? Te lo suplico, señora mía. Entonces la señora apartó su vista de Bernardita. Quiero pensar que Bernardita todo esto lo hacía por inspiración del Espíritu Santo. Nadie le traía mercación personal a Bernardita en cuanto a que, claro, obviamente querían más datos, pero me queda claro que esto venía de algo que la misma Virgen quería que le preguntara con insistencia. Te lo suplico, señora mía. Entonces la señora apartó su vista de Bernardita, separó sus manos, hizo deslizar en su brazo el rosario que tenía en sus dedos, levantó a un mismo tiempo sus manos y su cabeza radiante, en tanto que sus manos se juntaron delante del pecho, su cabeza se afirmó y más resplandeciente que la luz del sol, dirigida la vista al cielo, dijo, ay, qué hermoso momento, imagínenlo, soy la Inmaculada Concepción. Es que no podemos dimensionar el título, ¿eh? El título es, ella, ella vivió siempre como vivían nuestros primeros padres en la fe. Adán y Eva vivían en el paraíso terrenal. Adán y Eva vivían en esa comunión perfecta con Dios. Pues esa historia del paraíso la llevaba María en su corazón. Esa historia de no separarse nunca de la mirada de Dios, de no separar nunca también ella la mirada hacia Dios. Y esto hacía, por supuesto, que la fortaleza de su corazón no dejara de sufrir, pero sabía que la fortaleza siempre le iba a adquirir en aquel que tanto la amaba. Y así desapareció, dejando en Bernardita esta imagen y ese nombre. Bernardita oía por primera vez esas palabras mientras se dirigía a la casa parroquial para contarle al párroco, ya que éste le había dado el encargo de preguntar a la visión. Ah, miren, ahí está la pregunta que sí le había hecho el párroco. Y finalmente, de preguntar a la visión cómo se llamaba, porque claro, ella, bueno, yo decía, ella solita no se lo puede haber imaginado, no se lo puede haber inspirado, pero también era algo que por supuesto María quería, que esto se concretara. Esas palabras tan misteriosas y difíciles para una niña analfabeta, esto de la Inmaculada Concepción, no era fácil que lo pudiera decir Bernardita. Cuando el párroco oyó el relato de Bernardita, quedó asombrado. ¿Cómo podía una niña sin ninguna instrucción religiosa saber el dogma que solo unos 4 años antes había la iglesia promulgado? En 1854, el Papa Pío IX había definido el dogma de la Inmaculada Concepción. El sacerdote comprobó definitivamente que Bernardita no se había engañado. Era ella, la Virgen Santísima, la soberana Madre de Dios, quien se le aparecía en la gruta. Años después confesó que mucho le costó reprimir la emoción que sintió cuando la niña pronunció esas palabras. Su corazón no podía ocultar la maravilla que estaba ante sus ojos. Bernardita también encontró entonces la seguridad de que era la Madre de Dios quien le hablaba, lo que le dio gran paz y una alegría en el corazón. Porque recordemos que al principio pues todo el mundo pensaba que podían ser artimañas del demonio. Para ella obviamente había ese miedo que le habían implantado sus papás en el corazón. Por otro lado, también pensar que el párroco, cuando las cosas son verdad, se sienten en el corazón. Si tenemos un corazón puro, si tenemos un corazón en amistad con Dios, se siente así quien te miente, se siente así quien te dice la verdad. ¿Por qué? Porque obviamente estás en una sintonía de amor, estás en una sintonía de pureza y las cosas que no son buenas te roban la paz. Las cosas que no son lo que Dios quiere te inquietan a profundidad. Pero me imagino que si este párroco tiene un corazón bueno y puro, por supuesto que al oír hablar a Bernardita, nada más la simple presencia de Bernardita ya era una presencia que seguramente daba paz al corazón. Entonces, este es el mayor misterio de Lourdes, revelado graciosamente
por María a Bernardita. Los dogmas de la Iglesia son fundamentales para dar firmes cimientos al cuerpo místico de Cristo. La Iglesia, cuerpo vivo y en permanente evolución, desde que Jesús mismo le dio vida, se nutre de las verdades que hacen de María un pilar fundamental en nuestra fe. Inseparable es María de su Hijo. Esto viene a confirmárnoslo el Tratado de la Verdadera Devoción. Así que está muy lindo estar complementando las apariciones con el tratado porque es estar hablando de todas estas verdades de nuestra fe. Entonces, es inseparable María de su Hijo Jesús. Es inseparable la pureza de María y la pureza del Hijo. Inmaculada una, inmaculado Él. ¿Cómo podría el Padre haber dado la naturaleza humana a su Hijo si no fuera por un cuerpo y un alma inmaculados? La nueva arca de la alianza, María, fue, es y será la más pura obra de la creación. La nueva Eva que vino a corredimirnos junto a su Hijo, el Redentor, el nuevo Adán, Jesús y María unidos indisolublemente en la obra de la salvación. Él sobre su trono de rey, ella a sus pies como su más perfecta discípula. Aquí cuando hablamos del tema de muchos la han oído hablar, ¿no? Que obviamente la quieren proclamar como corredentora y obviamente para mí, Marianne, yo entiendo, obviamente el único salvador es Jesús, obviamente el único que nos puede salvar es Dios, pero es verdad que entiendo que María, a la par de la humanidad de Jesús, era su oración, era su amor, era su presencia que ayudaba a que esta humanidad no desfalleciera. La humanidad de Jesús era tan débil como la nuestra, o sea, la carne es débil como por constitución, o sea, la carne de Jesús no es que estuviera divinizada desde un inicio, sino que la carne de Jesús tendía a caer como cualquiera de nosotros. Entonces, yo lo que entiendo, sin querer entrar en ningún tipo de polémica, entiendo que cuando la gente quiere que ya se proclame como corredentora, yo entiendo que sí hay una parte de María absolutamente unida a este plan de salvación de Dios en donde triunfa Jesús en la cruz, pero es verdad que también el amor eh, tan grande, inmenso de María para su Hijo Jesús, lo acompañó y lo impulsó y lo cargó hasta la cruz también. Entonces, bueno, digo, de todo esto para entender que no hay un Jesús en la cruz sin la oración de María detrás, sin el amor de María detrás, sin su presencia. O sea, fíjense, de lo único que no privó Jesús, Dios nuestro Señor, a su Hijo fue de tener hasta el último día a su madre a su lado. ¿Cuán necesario habrá sido el amor y la presencia y la compañía de María para que este plan de salvación tuviera el éxito que tuvo cuando Jesús muere? Es que es muy difícil pensar que ese es el verdadero éxito, que Jesús muera en la cruz. El verdadero éxito del plan de la salvación es ese, porque es donde entonces todo queda consumado y en donde entonces el pecado queda absolutamente comprado por la vida misma de Jesús. Bueno, nuestras vidas quedan compradas a través de esto que Dios, a través de su Hijo, adopta todos los pecados del mundo. Él ya ahí en Él mueren, en Él muere el pecado. Entonces, el 5 de abril, el día lunes de Pascua, Bernardita volvió a la gruta rodeada de una verdadera multitud de personas que oraban con ella. Arrodillada, como era su costumbre, tenía en la mano izquierda la vela encendida que le acompañaba en todas las ocasiones y la apoyaba en el suelo. Absorta en la contemplación de la Reina de los Cielos y más sabiendo ahora con seguridad que era la Virgen Santísima, levantó sus manos. Espérenme. Levantó sus manos y las dejó caer un poco sin percatarse que las tenía sobre el extremo de la vela encendida. Entonces la llama comenzó a pasar entre sus dedos y a elevarse por encima de ellos, oscilando de un lado para el otro, según fuera el leve soplo del viento. Los que estaban ahí gritaban, se quema, pero ella permanecía inmóvil,
Un médico que estaba cerca de Bernardita sacó el reloj y comprobó que por más de un cuarto de hora la mano estuvo en medio de la llama, sin hacer ella ningún movimiento. Todos gritaban, milagro. El médico comprobó que la mano de Bernardita estaba ilesa. Después que terminó la aparición, uno de los espectadores aproximó a la mano de Bernardita la llama de la misma vela encendida y ella exclamó, oh, ¿qué quiere usted? ¿Quemarme? Fue el 16 de julio de 1858, Día de la Virgen del Carmen. Bernardita, que llevaba el escapulario del Carmen toda su vida, se siente de nuevo movida a ir a la gruta que está cerca, que está cercada, vigilada y prohibida por las autoridades locales. Va acompañada de su tía Basil y unas vecinas. Bajan por praderas contiguas a la gruta, siendo acompañada por una multitud que al verla no dudó del llamado de María. Se arrodillaron lo más cerca posible de la gruta, pero sin poder llegar a ella. Bernardita recibe la última visita de la Virgen y diría luego, nunca se había parecido tan gloriosa. Imagínense, o sea, yo digo, ya no puede ser más, pero un día, en mi primer viaje a Tierra Santa, según yo no iba por mí, iba por Salvador, mi marido. Mm. Yo decía, no, yo ya amo mucho a Jesús, o sea, ya, imagínense, ¿eh? O sea, lo tonta e ignorante de mí. O sea, esto fue hace prácticamente 8 años, 9 años. Y yo decía, o sea, cuando me invitan, dije, sí sentía un llamado profundo ahí, pero yo decía, yo no voy a ir si no es con mi marido. Yo siento que él es el que tiene que conocer a Jesús de frente y llamarlo. Y yo sentía que yo iba a esa peregrinación para que él se encontrara con Jesús. O sea, es cuando estás pensando que todo quieres que lo viva el otro, ¿no? Bueno, entonces, en mi primera plática con el padre Juan, le dije, padre, es que yo no vengo por mí, yo ya me siento muy amada por Dios, yo ya me siento muy amada por Jesús y yo lo que quiero es que esa experiencia de Dios la tenga Salvador. Y me dice, a ver, ¿cómo te sientes? Muy amada por Jesús, tan amada, me siento tan hilvanada a su corazón que no sentía que fuera necesario venir a la tierra donde Él caminó, donde Él vivió. O sea, sí estoy feliz, pero siento que ya, o sea, no puedo amarlo más, o sea, no me puedo sentir más amada. Me dijo, no tienes ni idea de lo que hablas, ni idea de lo que hablas. Me dijo, Dios te tiene grandes sorpresas y nada más, nunca le pongas límite al amor de Dios. Me dijo, siempre te va a sorprender. Entonces, cuando sintamos que ya de plano dices, no, yo ya, o sea, yo ya de este tipo de cosas, de encuentros, yo ya tuve, nunca, nunca le pongamos límite a la gracia. Nunca le pongamos límites a este amor de Dios que siempre va a querer ir transfigurando más y más nuestro corazón. La conversión es un estilo de vida que queremos nosotras llevar. La conversión es todos los días nos vamos convirtiendo un poquitín más. Aunque creamos que ya estamos en un punto donde, ay, ya no podría amarlo más, siempre hay más y siempre hay más que conocer. Y cuando nos damos cuenta, lo poco que sabemos es que realmente estamos en el camino de la verdad, del bien y de todo lo que es abrirnos a dejar a Dios ser Dios y que nos sorprenda. Y esto es a lo que aquí se refiere para mí esta parte, donde aún más gloriosa que cuando se declaró la Inmaculada Concepción, aún más gloriosa. ¿Cómo puede llegar a ser más todavía? Pues es porque así es Dios, ¿ok? Entonces, así es Dios y entonces, claro, en esto, María, ¿quién es? Quien refleja cada día más lo que significa estar cerca del cielo. Nunca se había parecido tan gloriosa. Bernardita había cumplido su misión con gran amor y valentía ante todos los sufrimientos que tuvo que sobrellevar y ante todos los obstáculos que el enemigo puso en su camino. Su confesor dijo repetidamente, la mejor prueba de las apariciones es Bernardita misma, su vida. Así que hoy, por ejemplo, hablando de las apariciones en Medugori, saben quiénes son los que tienen la responsabilidad de dar testimonio de las apariciones, los propios videntes. ¿Cuánta responsabilidad? O sea, a ver, al nivel del don viene la responsabilidad
de cómo respondo ante mi vida. Yo hoy, ayer hablábamos de una persona de dos personas que van diario a misa, ¿no? Y que están en puestos importantes en una empresa. Y tristemente, estas dos personas son la piedra de tropiezo para muchos en la organización, en la jerarquía de información formal e informal de la empresa. Ellos son piedra de tropiezo generalmente. Imaginen qué fuerte pensar que dos personas que tú ves todos los días comulgando terminan siendo los que menos testimonio dan de lo que es una vida con Dios. Entonces, hay un deseo en mi corazón muy humano que digo, please, que nadie los vea que van a misa. Please, que nadie los vea, o sea, porque es mucho más grave, ¿me entiendes? O sea, tú puedes comprender todo y aceptar todo de gente que dices jamás ha tenido una instrucción eh, espiritual, jamás ha tenido la oportunidad de que le hablen de Dios, jamás ha tenido la oportunidad de que la evangelicen. Bueno, pues eso se entiende de alguna u otra manera, pero qué fuerte es cuando tú ves a alguien que eventualmente se toma el tiempo para ir a comulgar todos los días y justo sus respuestas no vienen desde ese lugar. Yo no lo comprendo. Entiendo entonces que es una costumbre que les da seguridad, pero que en realidad no hay una comunión, porque para que Dios pueda realmente morar en un corazón, tiene que haber docilidad, apertura y humildad. Entonces, cuando esto es lo que determina mi relación con Dios, en donde yo voy a comulgar, pero realmente estoy consciente de a quién voy a recibir, y que estoy consciente que aquel que voy a recibir quiere dar respuestas de cielo, no las humanas mías egoístas, sino tengo que decir, ok, ¿qué responsabilidad más grande? Hoy recibo a Jesús, hoy voy a misa, lo recibo, todo el día tengo que estar pensando que esta presencia tiene que tener su autoridad en mí, su protagonismo en mis elecciones, su capacidad de dejarse transmitir. Si no estoy pensando en eso, si no estoy realizando el nivel de presencia que hay en mí cuando yo comulgo, para realmente yo morir a mí misma, entonces es como parte de una dinámica adoptada de, pues, ¿qué pasa? En mi familia todos van a misa diario y son como son, siguen siendo ellos mismos, no se dejan transformar ni transfigurar por esa presencia, pero, ¿qué? Pero en esa familia vale mucho decir, yo también voy a misa diario. No sé cómo explicarlo. Hay que tener cuidado con que lo que hagamos, con lo que digamos, realmente todo sea parte de una fórmula llena de, de humildad para que yo pueda entender que cuando yo recibo a Dios en una oración, en una lectura, en la palabra, en el Evangelio, en la comunión, yo estoy albergando al Rey de Reyes, yo estoy dejándole el protagonismo de mi vida y de mis actos a ese que quiere ser Dios en mí. Si no lo hago así, tomémonos la distancia para que eventualmente el don de la fe de María, el don de la fe de San José, que hoy estamos de festejo con San José, que realmente inunde nuestro corazón, nuestra vida, nuestros actos y podamos de verdad hacernos tan pequeñitos para que toda la luz del sol se pueda reflejar a través de todo en nuestro corazón. Bueno, entonces aquí es la gran responsabilidad de los videntes, siempre la que queda para que una manifestación de María en esta tierra pueda verdaderamente quedar en claro a todos los de alrededor, pueda realmente ser ese testimonio de decir, esto sí sucedió, porque la vida de Bernardita lo testimonía cada día con todo lo que ella es, con todo lo que ella hace, con todo lo que ella dice, con todo lo que
con la congruencia absoluta de su vida. Así que como viene el regalo, viene la responsabilidad de toda una vida por la senda de la luz, del sacramento, de la gracia y de la renuncia. Los ataques del demonio, recibió muchos ataques. Se lee en el libro del Génesis que la enemistad entre la mujer y el demonio durará por siempre. Y esto es así, porque María, quien vence al mal, es quien vence al mal. Con su pureza infinita y con su inmaculado corazón. Es que Satán siempre no puede soportar tanta perfección celestial en una criatura. María representa y anticipa la derrota del mal, es la prueba de la santidad a la que se llega por el camino de la humildad, el silencio y la entrega a Dios. Este es el motivo por el que en toda aparición mariana se producen ataques del maligno y no fue Lourdes la excepción, ya que durante la cuarta aparición Bernardita escuchó claramente un coro de aullidos que provenían del canal que corre frente a la gruta, voces altisonantes como fieras que pelean entre sí, voces que le ordenaban que escape de ahí. María también escuchó, ya que levantó su mirada en dirección a esas voces. De inmediato estas profirieron profundos gritos y se dieron a la fuga, no escuchando Bernardita más esos sonidos. Solo bastó una mirada de María. No puede el demonio con María. Es el jardín de la humildad, en donde jamás puede tocar con nada el demonio. ¿Por qué? Porque la humildad es justamente el repelente para toda tentación. Es muy difícil la humildad, practicarla de corazón y de verdad es muy difícil, pero si de verdad sabemos ser pequeñitas, si de verdad sabemos humillarnos cuando las oportunidades llegan, entonces realmente lo que vamos a tener es siempre el éxito de salir adelante de las tentaciones de la vida. Pero antes de que terminen las apariciones, hubo otros ataques del maligno. Una señora llamada Honorín pasaba por la gruta cuando escuchó gritos y sonidos de bestias peleando dentro de la gruta. Esto le ocurrió también al día siguiente, por lo que la dama huyó aterrorizada y no fue a la gruta por mucho tiempo. También un niño llamado Juan Bautista Estrada sufrió un gran susto. Al pasar frente a la gruta, se detuvo a rezar por un momento. En ese momento vio que desde la gruta se dirigía hacia él una hermosa dama que flotaba en una nube, pero una nube cuyos colores eran como de las tormentas. Esa mujer fijó sus ojos en los del niño que aterrorizado vio que eran enormes y negros. El niño comprendió que era el demonio y huyó. Bueno, vamos a seguir un poco, vamos un poquito ya, vamos a verlo sobre entre líneas. El mensaje de la Madre de Dios en Lourdes. El mensaje de la Santísima. Esto obviamente tocan este tema porque no sé si han sabido, pero también, por ejemplo, en Medugori hay manifestaciones brutales del demonio. Esto al final del día es una comprobación de que ahí está María. Es real. O sea, ¿dónde va a estar el demonio más atento y dónde va a estar el demonio más instigoso? Obviamente donde están las grandes maravillas de Dios tocando corazones humanos que pueden llegar a convertir a miles más. Entonces, el demonio se va a manifestar justo más en los lugares santos. Entonces, no tengamos miedo porque hay veces que dices, yo tengo una amiga divina que cuando estuvimos en Tierra Santa pintando un mural, obviamente tuvo una manifestación terrible, ¿no? Y obviamente como que el tema era, pero ¿por qué en Tierra Santa? ¿Por qué? Porque es ahí donde se transfigura el alma y es ahí donde el demonio también va a estar, obviamente queriendo pisarle, ¿no? Los pies a aquellos que están por pasar de un estado de fe a otro. Y entonces espero que se comprenda lo que puede suceder en estos lugares santos. ¿Sí? ¿Se comprende? Mi Ceci, mi Pau, o sea, las que ahora ya, es que nomás puedo ver a cuatro aquí, pero bueno, yo espero que se comprenda, ¿ok? Entonces, el mensaje de la Madre de Dios en Lourdes, el mensaje de la Santísima Virgen que dio en Lourdes, en Francia, en 1858, puede resumirse así. Es un agradecimiento del cielo por la definición del dogma de la Inmaculada Concepción que se había declarado 4 años antes, al mismo tiempo que así se presenta ella misma como madre y modelo de pureza para el mundo que está necesitado de esta virtud. 2. Es una exaltación a las virtudes de la pobreza y humildad aceptadas cristianamente al escoger a Bernardita como instrumento de su mensaje. 3.
La importancia de la oración, del rezo del Santo Rosario, la Virgen siempre con su rosario en la mano, de la penitencia y de la humildad, besando el suelo como señal de ello. También un mensaje de misericordia infinita para rezar por los pecadores y la importancia del cuidado de los enfermos. Bernardita después de las apariciones. La humilde jovencita escogida para tan gran misión permaneció después de las apariciones como era antes, es decir, la Virgen se encargó de conservarla sencilla, humilde y modesta. Esto es importantísimo. No te sientas más, no te sientas diferente, eres la misma de siempre. Ese es el vestigio de la verdadera humildad. Es, no pasó nada, te tocó el cielo, sí, pero sigo siendo la misma humana que puede caer eventualmente en cualquier momento en una tentación si no está cuidando su alma. A ella no le gustaba ni el bullicio ni la popularidad, pasaba como una más, excepto por sus virtudes, por su inocencia, su candor y su rectitud al obrar. Hizo su primera comunión el mismo año de 1858, el 3 de junio, día de Corpus Christi. Nada espectacular sucedió, excepto que ella había piadosamente recibido a Jesús. Dios seguía visitándola, no con brillantes apariciones, sino por la prueba amarga de los sufrimientos, de la incomprensión, de la burla. Casi siempre estaba enferma, soportaba dolores de toda clase, recogida y resignada con paciencia. Sufría de asma crónica, tuberculosis, vómitos de sangre, aneurisma, gastralgia, tumor de una rodilla, caries en los huesos, abscesos en los oídos que le ocasionaron sordera, pero esta se le curó un poco antes de su muerte. La Virgen le dijo a Bernardita, no te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el próximo. Eso acuérdense que nos lo íbamos como a tatuar de esta aparición, entender que la gloria está en el cielo, que en esta tierra, pues si no libró Dios nuestro Señor a su Hijo Jesús de las acechanzas, de los sufrimientos, de los dolores, de tierra normal, de todo lo que eventualmente viene, pues con una vez que el mundo se deja llenar por las insidias del demonio, porque vamos cayendo desde nuestros primeros padres en las tentaciones, todos nos vamos metiendo el pie unos a otros y esto produce mucho sufrimiento. De eso no nos libra Dios en esta vida, pero sí nos muestra que el cielo es nuestra esperanza, que es nuestro destino final y que a la medida que estemos silvanados a su gracia, nosotros vamos a poder ir solventando cada momento de prueba, cada enfermedad, cada momento de crisis, porque nunca la cruz va a ser más grande que la que cargó Jesús. Él lleva el mayor peso, pero nos hace participar de sus sufrimientos y de su pasión. ¿Por qué? Por gracia de Dios, porque quiere sentir que por lo menos estamos ahí abrazando la salvación a través de esa entrega profunda que tiene el Hijo de Dios en esta vida terrena. Entonces, no te prometo hacerte feliz en el mundo, sino en el próximo. Y estas palabras de la Virgen se cumplieron plenamente en nuestra santa. Mucho tuvo que sufrir durante su vida hasta su muerte a los 35 años. La salud de Bernardita era muy delicada. Muchas veces tenía que estar en cama con fiebre. Tenía días críticos con ataques de asma que muchas veces eran tremendamente dolorosos. Muchos encontraban cura a sus enfermedades en la fuente de Lourdes, pero no Bernardita. Y un día le preguntaron, ¿no tomas del agua de la fuente? Estas aguas han curado a otros, ¿por qué no a ti? Esta pregunta insidiosa pudo haberse convertido en una tentación para Bernardita en no creer en la aparición, pero ella no se turbó. Les respondió, la Virgen Santísima quizá desea que yo sufra, lo necesito. Qué fuerte. ¿Por qué tú más que otros? El buen Dios solo lo sabe. ¿Regresas algunas veces a la gruta? Cuando el párroco me lo permite. ¿Por qué no te lo permite todo el tiempo? Porque todos me seguirían. Antes había ido aún cuando se te había prohibido. Eso fue porque fui presionada. La Virgen Santísima te dijo que serías feliz en el otro mundo, así que estás segura de ir al cielo. Oh, no, eso sería si obro bien. Y no te dijo ella qué hacer para ir al cielo. Nosotros lo sabemos muy bien, no es necesario que yo lo diga.
sus últimos años en Lourdes. Bernardita no podía recibir en su casa el cuidado que ella necesitaba para su frágil salud y el gran número de visitantes curiosos le causaban fatiga. Viendo esta necesidad, el padre eh, Peramal, el párroco de Lourdes, pidió a la superiora del hospicio de Lourdes que acogiera a la niña. Le dijo, es con ustedes que la niña debe estar. Ustedes pueden darle cuidado que ella necesita en todos los aspectos. En el año de 1860, las hermanas de la Caridad de Nevers, que servían el hospital de la escuela, le ofrecieron así un asilo titular. Desde aquel día permaneció bajo su techo con su salud delicada, pero con su consigna de siempre no llamar la atención de nadie. Aun cuando sus padres ya se habían mudado del calabozo y vivían en un molino, le dieron permiso para permanecer con las hermanas. Su madre lloró por su partida, pero sabía que era por el bienestar de la niña. Sin ser brillante, Bernardita adquirió entonces gran cantidad de conocimiento elemental. En su tiempo, en el hospicio, permaneció siendo una niña de su edad. Era recta, sincera, piadosa, pero traviesa, muy vivaz, a quien le encantaba reír, jugar y bromear. Muchas veces la ponían a cuidar niños más pequeños, como era la costumbre en las escuelas elementales, y Bernardita se mostraba tan joven y juguetona como la niña más pequeña. Al crecer, Bernardita tuvo como toda joven sus momentos de vanidad, queriendo estar arreglada y lucir bien, pero todas esas vanidades pasaron por ella rápidamente y sin dejar ningún rastro en su corazón, decía la hermana Victorina. La fiebre pasó rápidamente y no dañó su profunda piedad. La vocación religiosa. La Virgen Santísima le dio una gracia especial al llamarla a la vida religiosa. Parece que nunca Bernardita consideró en serio el matrimonio. A los 19 o 20 años, en 1863, la vocación de ser religiosa se le presentó claramente. Había considerado vagamente ser carmelita porque no fue difícil hacerle comprender que su salud era muy delicada para enfrentar los rigores del Carmelo. Fue el obispo Forcat de Nevers, que tenía en su diócesis la casa madre de las Hermanas de la Caridad, el hospicio y la escuela de Lourdes, quien contribuyó definitivamente en su orientación. Él le preguntó cuáles eran sus intenciones para el futuro y ella respondió, Señor obispo, todo lo que le pido es quedarme en esta casa como una sierva. Pero hija mía, ¿no has pensado en llegar a ser una religiosa como las hermanas a las que tan apegada estás? Oh señor obispo, nunca he creído que esto pudiese ser para una ignorante y pobre niña como yo. Usted sabe bien que soy pobre y no tendría la dote necesaria. No es la pobreza lo que debe detenerte. Se puede hacer una excepción a la regla y recibir a una joven sin dote si ella tiene signos claros de vocación. Señor obispo, sus palabras me han tocado profundamente, le prometo que pensaré en ellas. Habiendo hecho su elección, más ataques de enfermedad y la necesidad de intentar varios tratamientos médicos retardaron la puesta en práctica de su promesa. En 1866 escribió, estoy más presionada que nunca a dejar el mundo en ingresar al convento. Ahora lo he decidido definitivamente y espero dejarlo pronto. Por fin llegó el gran día a comienzos de julio de 1866, tenía 22 años de edad. Por última vez fue a la amada gruta, donde su despedida fue de todo corazón. Ven a la gruta, era mi cielo en la tierra. Al día siguiente se despidió de su familia y el 4 de julio de 1866, Bernardita dejó su pueblo natal para nunca más volver. La hermana María Bernarda, ni la superiora, la hermana Josefina Imbert, ni la maestra de novicias, Madre Teresa Basú, eh, entendían el tesoro que se les había confiado. Se admitían a la Virgen se admitían que la Virgen se le apareció, pero la veían tan ordinaria que tenían dificultad en ver santidad en ella. Es que en realidad, aquí me detengo, la santidad no se debe de manifestar como diciendo, eh, ay, es que viene vestida. A mí me tocó en la época en la que estuve muy metida en rollos de New Age, ¿no? Cuando yo quería practicar yoga y la que me gustaba era el Kundalini porque era la espiritual. Y entonces a la que yo veía con el turbante blanco, pero toda vestida de blanco, pero todo así como muy manifestado en su estilo de ser, decía yo, no, pues esta es la mejor. O sea, a veces como que la santidad, no sé, la queremos ver como manifestada humanamente, pero si está llamando la atención, esa parte como visual, como de quererme hacer la buena,
Eso ya no es de Dios, eso ya no es. O sea, la verdadera santidad, estamos rodeados de santos que no se nota, porque de eso se trata. La santidad solo la tiene que ver Dios. La santidad y la pureza de nuestros corazones la tiene que ver Dios. Entonces hay gente que dice, no, no, yo no voy a tomar, no voy a hacer esto en esto para que la gente me catalogue como buena. No, o sea, no, 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 eso no es de Dios. O sea, la santidad va mucho más allá. Primero tenemos que ser verdaderamente humanos para después ser santos. Entonces, abracemos nuestra humanidad, nuestro ser mujeres, nuestro ser normales, nuestro ser, pues las que somos, con todas las características que Dios nos regaló. Abracemos nuestra humanidad, abracémosla con gracia, con alegría, ¿no? Pero sabiendo que en nuestro corazón ya las elecciones de nuestras actitudes ya son distintas, ya lo que ponemos en la mesa en una comida, al hablar, expresarnos ya es distinto, pero no de tal manera que hagamos alarde de ello, porque si lo hacemos así, entonces estamos buscando que nos traten distinto y eso ya no es de Dios. ¿Me entiendes? Es como decir, o sea, a ver, yo, o sea, a mí, Marian, por ejemplo, o sea, nunca me he caracterizado por decir groserías, pero amo amigas mías que dicen muchas, porque les van re bien y son simpatiquísimas, y sobre todo las del norte y todo. Amo cuando oigo a alguien, o sea, expresarse, pero atinadamente, no con vulgaridad, sino que pues es parte de, ¿me explico? Pero al final del día, me imagino yo que si yo eventualmente siempre me hubiera expresado con groserías y de pronto un día digo, no, ya no las voy a decir, para que se den cuenta cuánto he cambiado. Pues no, eso no, eso no, eso no es verdad, eso no es auténtico, no es por ahí. O sea, la verdadera santidad no se tiene que notar. ¿Para qué? Para que justo te traten igual, para que justo te traten igual y para que se sienta deliciosa tu convivencia y eventualmente, pero hay muchas otras cosas que tú estás transfigurando en tu alrededor porque al final del día tu corazón está totalmente en oración, a veces en momentos que nadie se está dando cuenta, pero tú estás ahí con una presencia distinta, alegre, fresca, no de esas que van como diciendo, no, yo soy re buena y tú para nada. Ay, no, bueno, esas, les digo una cosa, me da mucha pena, pero no las soporto. O sea, me caen tan gordas, no las soporto. O sea, sí hay una parte que digo, Dios mío, ¿en dónde la colocamos? Porque nada más ha sacado 7 versículos de la Biblia para evangelizarnos a todas y justo, o sea, todo lo que emana es tan contrario a lo que dice. No, no, o sea, por favor, sí, es que de verdad, o sea, y es que en serio, o sea, no, esta banda de mujeres que nosotras estamos formando, esta comunidad preciosa, seamos normales, please, normales siempre, con el corazón encendido de Dios, pero que eventualmente se note, pero por otras respuestas, porque somos mucho más lindas con las demás, porque de alguna manera, no necesariamente que empecemos a hacer como, o sea, de las que todo lo pasamos, no. Hay cosas que nosotras vamos a decir, no, please, esto no le entro y probablemente habrá momentos donde nos vean firmes y decir, no, pues yo con esto no paso, me levanto, pero habrá, o sea, la propia sabiduría va a ir brotando en nuestro corazón para que haya cosas que digamos, no, bueno, a ver, en esto sí paso. Pero son tan pocas las veces y tan puntuales. Yo te lo juro que son tan puntuales las veces en las que de veras sí me encienden una llama que puedo llegar a decir algo en una mesa donde pues no estamos hablando de Dios. Pero sí, sí, sí estemos muy cuidadosas de esas personas que caen en los fanatismos y que creen que decir 20 veces la palabra gloria a Dios y los 7 versículos de la Biblia y en una comida, o sea, pueden llegar a ser los que tenemos que considerar santos, ni remotamente. Es como Bernardita y como todos, de veras, los que son verdaderamente santos, se comportan normal, lloran, se enojan, se enganchan, de pronto, o sea, comen 2 panes de más y dicen, no manches, ya ni tenía hambre, pero pues no, es normal, somos, o sea, comelones y pues pecamos a veces de momentos de gula y pecamos a veces de enojonas y pecamos a veces de enganchonas y queremos ponernos en primer lugar 1000 veces. Es lo normal,
please, o sea, eso es bien importante. Entonces, aquí es lo bonito, que dice, pues no, o sea, no se le notaba a Bernardita, era como que esta es a la que se le aparecía a la Virgen, pero si no se le nota. O sea, yo quería que viniera como, o sea, casi, casi entre nubes, ¿no? Y acá y la viéramos cero, porque entonces, ¿qué está tomando Bernardita? El papel de Dios. ¿Qué creen? Que Dios la eligió, Dios la tomó, Dios la formó para que entonces el mensaje del cielo se transmitiera a través de ella. Pero ¿dónde está el mérito de Bernardita en todo eso? Solo fue elegida. Lo demás, obviamente hay muchas cosas que en su humanidad sí son mérito, porque fue humilde y dejó a Dios ser Dios, pero justo la gente está esperando, o sea, otro tipo de cosas. ¿No se han dado cuenta en todos estos rollos hindús y todo, los gurús, cómo los trata la gente? Los gurús, han oído de gurús así en estos temas, donde verdaderamente viene el gurú tal y entonces todo el mundo y les fascina que haya todo un rollo alrededor de ellos. Eso no, o sea, en nuestra fe no hay gurús, no hay nadie que se tenga, que lo tengan que cargar y que llevarlo con procesiones de gente. No, obviamente hay gente como pensando en el Padre Pío, que era tal su santidad en el confesionario que eventualmente en vida terrena, pues muchísima gente lo seguía y todo, pero aún en esa santidad, él era humilde, él eventualmente, claro, se dejaba tocar por mucho, se dejaba abrazar y todo, pero siempre los ponía en su lugar en el sentido de decir, ojo, o sea, obviamente Dios tiene que ser tu centro, ama a la Virgen, o sea, como que obviamente hay una parte también de humildad de decir, bueno, pues sí, le regaló Dios nuestro Señor tantas gracias que él mismo sabía que estaban viendo en él, estaban viendo la obra de Dios. Pero espero sí explicarme con esto y espero que nos quede muy claros que la santidad, entre más santidad haya de verdad, menos, menos tengo que estar como pensando que algo diferente se tiene que notar en la gente que sí lo es, ¿no? Entonces, que tenía dificultad en ver santidad en ella. Su idea de santidad aparentemente era diferente a la de la iglesia. En el proceso de beatificación, el reverendo Pitch les dijo a sus estudiantes, el testimonio llegó a esto, que Bernardita era muy ordinaria, cuando se le preguntó si ella era fiel a las reglas, si tenía que ser corregida por desobediencia o en referencia a la pobreza y castigada, todos se apresuraron a decir, oh no, nada de eso, porque sus superioras la juzgaban tan mal. Solo se puede encontrar respuesta en que era parte de la providencia divina para la santificación de Bernardita. De manera particular, la maestra de novicias, Madre María Teresa Bossú, quien fue la causante de muchos sufrimientos espirituales de Bernardita durante los 13 años que vivió en mm, en el convento. La Madre María, quien era estimada por su ojo agudo y su penetración psicológica, nunca fue capaz de leer en esta alma límpida su íntima unión con Dios, ni tampoco su total abandono a los deseos de la divina voluntad, la cual formaba su vida interior. Bernardita, sin haber estudiado sobre las formas de oración, pasaba horas en ella, recitando su rosario con gran fervor. Vivía en una unión perpetua con la Virgen Santísima y a través de ella con Jesucristo. Bernardita estaba totalmente perdida en Dios. Al recibir el hábito de postulante, recibió su nombre de religiosa, el cual sería su mismo nombre bautismal, Sor María Bernarda. 3 semanas después de haber recibido el hábito, Bernardita enfermó de gravedad con un nuevo ataque de tuberculosis y tuvo que ser puesta en la enfermería. Esta crisis de sofocación asmática y de tos fue tan seria que el médico pensaba que su muerte era inminente. La Madre Superiora llamó al obispo, le administró el sacramento de la extremunción, pero ella no pudo recibir el viático porque constantemente estaba vomitando sangre. Pensando que Bernardita estaba a punto de morir, la Madre Superiora quiso darle el consuelo de pronunciar sus votos. Habló con el obispo y la comunidad dio su aprobación unánime. Sabiendo que lo que iban a hacer, Bernardita respondió con una sonrisa de agradecimiento. Fue el obispo Forcat quien presidió la ceremonia. Bernardita dio su consentimiento por medio de signos, ya que no podía hablar. Entonces le fue dado el velo del profesa. Se pensaba
que estaba a punto de morir, pero Bernardita siempre ponía su salud en las manos de la Virgen. La nueva religiosa durmió y se despertó a la mañana siguiente. Mi reverenda madre, usted me hizo caer, hacer la profesión religiosa porque pensaba que iba a morir. Bueno, mire, no voy a morir. La madre superiora entonces le respondió, tonta, tú sabías que no ibas a morir y no nos lo dijiste. En ese caso, si no has muerto para mañana en la mañana, te quitaré el velo. Y la hermana María Bernarda, con admirable sumisión heroica, le respondió simplemente como usted lo desee, reverenda madre. Y a pesar del dolor que esto le causaba, supo aceptar este cáliz que el Señor le enviaba. Cómo el demonio puede actuar a través de la gente consagrada, cómo puede caer. ¿Y saben qué significa esto? ¿Saben qué es realmente lo que hace falta ahí? Oración, oración. Mucha gente que está consagrada no ora lo suficiente. ¿Saben lo que es? Mucha gente no está, por más que pensemos que el simple hecho de ser llamado es inherentemente vivir todo el tiempo hilvanado a Dios, no es verdad. Es que por eso, de verdad, nosotros tenemos que orar tanto por los sacerdotes, por las almas consagradas, porque entre ellas mismas el demonio puede actuar para tirar a los otros. ¿Cuántas veces no hemos sabido de superioras, de superiores, que en los mismos seminarios, en los mismos conventos y noviciados son el factor de piedra de tropiezo de tantas almas que con tanta fe se habían querido profesar para Dios? Y esto es porque otra vez, ¿ustedes qué creen? Que en el cadenero del antro de moda va a estar el demonio metiendo la mano. Para nada, para nada. Ahí como que, ay, no, nos la pasamos bomba. Cantidad de destrozos de corazones suceden en los lugares en donde toda la oscuridad se anida, donde todo el ruido se llena, donde no hay manera de hacer silencios para tomar buenas decisiones. Pero en los lugares en donde está el silencio, si no hay una verdadera convicción de amor a Dios, si no hay una verdadera vida piadosa de oración y de continua comunión con la presencia transfiguradora de los corazones, que es ese momento donde me siento y solo hago silencio. Me encanta hacer por instantes estos silencios y decir, aquí me quiero quedar con Santa Bernardita en esa ordinaria manera de ser y de comportarse. Aquí es en donde voy a cerrar el día de hoy, en este momento en donde no importan los ruidos de afuera, porque no podemos controlar todo lo que sucede en el exterior. Estaríamos mal si pensamos que depende del exterior este silencio interior, pero por supuesto hay que buscar la manera de hacer pausas, silencios y decir, para cerrar este episodio, aunque nos quedó un pedacitito más por ver, nada más decir, Madre mía, aquí junto a Bernardita nos queremos poner a tus pies, entendiendo que en esta aparición tú viniste a mostrarte como la Inmaculada Concepción, como aquella que fue pura desde su concepción y sigue siendo pura y será por la eternidad. Tu pureza es la que hoy queremos pedir, que nos regales en el corazón, tu pureza de intención, tu pureza de corazón, para que podamos ver a Dios en todo y en todos. Y también te queremos pedir por el don de la oración, por los pecadores que tanto nos pides en esta aparición. Y te pedimos que te queremos pedir también el don de ser normales, de ser tan normales que podamos estar en todos los lugares tomadas en cuenta como una más, para que entonces, con nuestros corazones hilvanados a tu inmaculado corazón, podamos estar en oración, pero siempre tras bambalinas, que no se note para que todos podamos ser una comunidad donde todos nos comportemos como Dios lo pensó, con esa sencillez, con esa simplicidad, con ese amor tan fácil que se deja mirar a través de las almas que son tocadas por tu amor, por tu gracia, por tu ternura, que se note a través de nuestra mirada que somos como tú,
a través de nuestras respuestas, a través de nuestros abrazos, a través de nuestros consejos, a través de nuestra escucha, pero nunca porque nosotros queramos hacer alarde de nada distinto, sino porque simplemente hay algo en la presencia de tu corazón en el nuestro que se deja ir con mucho amor hacia los demás. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Las amo, ya se nos superpasó, obviamente, el tiempo, pero bueno, vamos a hacer